Entre la amplia variedad de tipos de aviones de combate, un lugar especial, en muchos sentidos único, lo ocupa el avión de ataque especializado para el apoyo directo de las fuerzas terrestres AS-130, que es una modificación de combate profundo del avión de transporte S-130 Hércules, armado con un conjunto completo de potentes cañones de artillería, dirigidos no hacia adelante a lo largo de la trayectoria de vuelo, como es habitual en la gran mayoría de otros aviones de combate, sino estrictamente de lado, perpendicular a la dirección del vuelo. Avión. Una configuración de armas tan nada trivial se debe a un principio táctico fundamentalmente diferente del tradicional, del uso de combate de este tipo específico de avión. En lugar de la aproximación estándar, que implica un paso corto y rápido sobre el objetivo con el posterior uso de armas y una salida inmediata, el AS-130 utiliza una táctica fundamentalmente diferente. El avión realiza un giro largo y estable a una cierta altitud directamente alrededor del objetivo terrestre, manteniéndolo constantemente en el alcance de sus armas a bordo dirigidas estrictamente hacia un lado durante un periodo de tiempo significativo, a menudo muy largo. Estas tácticas, conocidas como pilotaje de giro de pilón, permiten a la tripulación de la aeronave realizar una observación visual extremadamente precisa, a largo plazo, y, lo que es más importante, continua de un objetivo terrestre específico utilizando los sistemas de observación optoelectrónicos, discutidos anteriormente, si es necesario, ajustando la precisión del uso de las armas a bordo en tiempo real durante todo el periodo de impacto sobre este objetivo específico. El armamento a bordo del AC-1130, dependiendo de la modificación específica del avión, tradicionalmente incluye varias combinaciones de armas de fuego rápido de varios calibres y, en las modificaciones más modernas, armas guiadas de alta precisión capaces de alcanzar objetivos terrestres específicos y precisos con una precisión excepcionalmente alta con un riesgo mínimo de daños colaterales a tropas amigas o civiles ubicados en las proximidades del objetivo. El valor práctico excepcional de un avión tan especializado para el apoyo de fuego directo y a largo plazo de las fuerzas terrestres, especialmente en condiciones de operaciones de combate en áreas pobladas u otros terrenos complejos saturados, con diversos objetos, donde se requiere un uso excepcionalmente preciso y selectivo de armas con un riesgo mínimo de impactar objetos extraños, convirtió a las 133 en uno de los tipos de aviones de combate más populares y más utilizados durante una serie de conflictos militares en las últimas décadas. Una limitación significativa de un avión tan especializado es su velocidad relativamente baja y su maniobrabilidad muy limitada en comparación con los aviones de combate convencionales, así como sus dimensiones relativamente grandes y la falta de una protección significativa de los sistemas de defensa aérea modernos, lo que hace que el AS-130 sea significativamente vulnerable ante una reacción real de un enemigo técnicamente avanzado que tiene modernos sistemas de misiles antiaéreos, limitando el uso práctico de dicho avión principalmente a situaciones que involucran una reacción aérea organizada, relativamente débil o completamente ausente por parte del lado opuesto del conflicto. Es por eso que estos aviones se utilizan tradicionalmente principalmente en la oscuridad, aprovechando al máximo las capacidades discutidas anteriormente de los modernos sistemas de vigilancia de visión nocturna y de imágenes térmicas para la detección encubierta y más efectiva y la posterior destrucción de objetivos terrestres enemigos con un riesgo significativamente reducido de detección visual del propio avión, por medio de la defensa aérea terrestre enemiga, que es objetivamente menos efectiva en condiciones de completa oscuridad en comparación con el día. Entre las muchas soluciones de ingeniería no estándar utilizadas en la historia de la aviación militar, el ala de barrido variable ocupa un lugar especial, un concepto que permite que el mismo avión cambie físicamente la geometría de su propia ala directamente en vuelo, adaptándose así a los requisitos fundamentalmente diferentes, a menudo mutuamente excluyentes, de las diferentes fases de la misión.
Las implementaciones prácticas más famosas de este concepto en la aviación militar estadounidense fueron el caza con base en portaaviones F-14 Tomcat mencionado anteriormente y el avión de ataque táctico F-111. El problema de ingeniería fundamental que dicha solución técnica pretendía resolver es la contradicción física objetiva entre los requisitos óptimos para un vuelo eficiente a velocidades subsónicas bajas y los requisitos óptimos para un vuelo eficiente a velocidades supersónicas mucho más altas. Un ala relativamente ancha y desplegada al máximo, que proporcione una superficie de sustentación significativa, es óptima para un vuelo eficiente a baja velocidad. Proporciona suficiente sustentación a una velocidad de flujo de aire relativamente baja, lo cual es crítico. En particular, para una aproximación relativamente lenta y controlada, incluido el aterrizaje extremadamente crítico mencionado anteriormente en la cubierta limitada de un portaaviones. Sin embargo, el mismo ala ancha crea una resistencia aerodinámica significativa, que aumenta significativamente a medida que aumenta la velocidad de vuelo, precisamente a velocidades altas, cercanas a las supersónicas o ya supersónicas, lo que limita significativamente la velocidad máxima alcanzable del avión y aumenta significativamente el consumo de combustible precisamente en un modo de vuelo de tan alta velocidad. El ala de barrido variable resuelve esta contradicción fundamental a través de un mecanismo especial que gira físicamente la consola del ala en relación con el fuselaje del avión, desde una posición máxima desplegada, casi perpendicular al fuselaje, óptima para vuelos, despegues y aterrizajes a baja velocidad, hasta una posición trasera mucho más barrida y significativamente desviada, que reduce significativamente la resistencia aerodinámica precisamente a altas velocidades de vuelo supersónicas. Un mecanismo giratorio de este tipo es una estructura muy compleja y técnicamente exigente, obligada a transferir importantes cargas mecánicas desde el ala a la estructura principal del fuselaje, precisamente a través de un punto de fijación articulado móvil relativamente pequeño, lo que complica significativamente el diseño general de la estructura del avión y aumenta significativamente su masa total en comparación con el diseño fijo, mucho más simple, de un ala fija tradicional. El piloto de un avión de este tipo, por regla general, podía ajustar manualmente de forma independiente un ángulo de barrido del ala específico dependiendo de la fase actual del vuelo o, en ciertas modificaciones técnicamente más avanzadas de dicho avión, confiar en un sistema automático que calcula y establece de forma independiente el ángulo de barrido del ala óptimo directamente dependiendo de la velocidad de vuelo actual y otros parámetros relevantes determinados por la computadora de a bordo del avión. A pesar de las ventajas prácticas obvias y muy significativas de tal concepto en términos de la versatilidad de las características de vuelo de la aeronave en la gama más amplia de velocidades de vuelo posibles, una complejidad mecánica significativa, una masa total notablemente aumentada y, en consecuencia, un costo de producción significativamente mayor y el mantenimiento posterior de un mecanismo giratorio tan complejo llevaron al hecho de que la generación moderna de cazas estadounidenses, incluidos los F-22 y F-35 mencionados anteriormente, abandonaron tal concepto en favor de uno mucho más simple, un ala fija, compensando para ciertas limitaciones asociadas con otras soluciones técnicas, incluido el concepto discutido anteriormente de un fuselaje deliberadamente aerodinámicamente inestable, controlado por un moderno sistema de control de vuelo por cable. Entre la muy diversa flota de aviones militares especializados, también existe una categoría bastante inusual y altamente especializada, cuya misión de combate directo no es un impacto físico directo sobre el enemigo, sino un impacto informativo y psicológico a través de la transmisión de programas de radio y televisión, especialmente preparados directamente al territorio controlado por el enemigo, el avión especializado IU-133 que mandó solo. Este avión, también construido sobre la base del avión de transporte multifunción C-130 Hércules mencionado anteriormente, está equipado con un conjunto excepcionalmente potente de equipos de transmisión de radio y televisión capaces
de transmitir contenido de información especialmente preparado en una amplia variedad de frecuencias de radio, incluidas frecuencias estándar y generalizadas de transmisiones de radio y televisión civiles ordinarias, y ciertas frecuencias de comunicación militar, especializadas potencialmente utilizadas por las fuerzas armadas enemigas directamente opuestas. La potencia del equipo de transmisión a bordo de una aeronave tan especializada excede significativamente la potencia de las estaciones de transmisión terrestres típicas, lo que, en combinación con la importante altitud de vuelo de la propia aeronave, que expande significativamente el área de cobertura efectiva de la señal debido a una visibilidad de radio significativamente mejor desde una gran altitud, permite una transmisión efectiva de información en un área muy amplia, a menudo bloqueando por completo o al menos ahogando significativamente la señal de las estaciones de transmisión locales, controladas por el enemigo en un territorio específico determinado. El contenido específico de dicha radiodifusión especializada es muy diverso y está determinado por los objetivos estratégicos y tácticos específicos de la operación militar actual. Esto puede incluir informar directamente a la población civil local sobre la situación militar actual y recomendaciones relacionadas para garantizar la seguridad personal, influencia psicológica directa sobre el personal militar enemigo para reducir su moral o alentarlo a rendirse voluntariamente, así como contrarrestar el material de propaganda distribuido por el propio enemigo entre la población local o sus propias fuerzas armadas. Además de la función de transmisión directa, una aeronave especializada de este tipo suele estar equipada con equipos adicionales que le permiten llevar a cabo ciertas formas de contraataque electrónico directamente a los sistemas de comunicación y transmisión del enemigo, lo que complica aún más la contraataque de información eficaz por parte del lado opuesto del conflicto durante todo el periodo de uso activo de dicha aeronave especializada en una región particular del conflicto. La tripulación de un avión de este tipo incluye tradicionalmente no solo la propia tripulación de vuelo, que proporciona el control directo del avión, sino también un grupo importante de especialistas altamente especializados en operaciones psicológicas y soporte técnico para la transmisión, que son directamente responsables del contenido y la calidad técnica de la transmisión, lo que hace que dicho avión sea, de hecho, un estudio de transmisión de vuelo completo integrado directamente en el fuselaje de un avión de transporte militar. El uso de medios de información e influencia psicológica tan no estándar y altamente especializados sigue siendo relativamente poco conocido por el público en general, pero al mismo tiempo es un elemento bastante importante de la doctrina militar moderna general, lo que demuestra claramente que la aviación militar moderna real resuelve una gama significativamente más amplia de tareas que la destrucción exclusivamente física directa de objetivos y mano de obra enemiga, incluidos aspectos mucho menos obvios, pero al mismo tiempo no menos estratégicamente significativos, de información y confrontación psicológica en el marco de un conflicto armado moderno y complejo. Ya hemos mencionado repetidamente el desembarco de personal y carga directamente desde aviones de transporte militar, pero existe una categoría relativamente nueva y técnicamente muy avanzada de este tipo de lanzamiento. Desde el aire, el Sistema Conjunto de Lanzamiento desde el Aire de Precisión, IPACS, que representa un salto tecnológico significativo en comparación con el método tradicional, mucho menos preciso, de simplemente lanzar libremente carga utilizando sistemas de paracaídas convencionales e incontrolados. El problema fundamental de los lanzamientos de carga tradicionales e incontrolados es la exposición muy significativa del punto de aterrizaje real de la carga arrojada al viento a diferentes altitudes durante el descenso relativamente largo de la carga en un paracaídas convencional e incontrolado, lo que a menudo conduce a una desviación muy significativa, que a veces alcanza varios kilómetros, del punto de aterrizaje real del punto de lanzamiento originalmente planeado, especialmente cuando se aterriza desde una altitud suficientemente alta en condiciones de vientos moderados o fuertes a diferentes altitudes. Esta inexactitud del método de aterrizaje tradicional crea problemas prácticos muy importantes.
La carga que se ha desviado una distancia significativa del punto de recogida previsto puede ser inaccesible para las fuerzas terrestres amigas para las cuales estaba destinada originalmente o, lo que es aún más peligroso, puede terminar en territorio controlado por el enemigo, lo que requiere una operación adicional muy arriesgada para buscar y recuperar dicha carga desviada, o su pérdida total irreparable. El sistema HPAX resuelve este problema fundamental equipando la carga de aterrizaje con su propio sistema autónomo de navegación y control, muy similar en principio general de funcionamiento al sistema de control discutido anteriormente en detalle, para municiones de avión no guiadas, pero corregidas por GPS del tipo JDEM, aunque adaptado para la tarea fundamentalmente diferente de aterrizar con precisión, en lugar de alcanzar un objetivo específico. Técnicamente, dicho sistema incluye un módulo especial equipado con su propio receptor de señal del sistema de navegación por satélite GPS, que determina en tiempo real la ubicación actual de la carga que desciende, así como un sistema especial de paracaídas controlado, que, por regla general, no es un paracaídas redondo simple y tradicional, sino un paracaídas deslizante mucho más avanzado técnicamente, capaz, como un paracaídas de ala tradicional utilizado en paracaidismo, de realizar un vuelo controlado y dirigido en una dirección específica y deseada mediante el control adecuado de la tensión de ciertas líneas del propio paracaídas. La computadora de a bordo de dicho sistema compara continuamente, durante todo el proceso de caída de la carga, la ubicación real actual de la carga, determinada por GPS, con un punto de aterrizaje objetivo predeterminado, realizando automáticamente los ajustes necesarios en el control del paracaídas para llevar la carga al punto de aterrizaje deseado planificado previamente con la mayor precisión posible, compensando los efectos reales del viento, en lugar de la inevitable y significativa desviación característica del método de aterrizaje tradicional y completamente incontrolable. La precisión práctica de un sistema de aterrizaje de precisión tan moderno es significativamente, a menudo un orden de magnitud, mayor que la precisión del método de aterrizaje tradicional no guiado, lo que permite abastecer unidades remotas, de difícil acceso o asentamientos aislados de manera mucho más eficiente y, lo más importante, mucho más seguro, minimizando tanto el riesgo de perder la carga que se cae debido a una desviación significativa del punto de aterrizaje previsto como, no menos importante, ampliando significativamente la posible altura del aterrizaje real. Caída de carga. Ya que el avión de transporte ya no necesita arriesgarse a descender a la altitud relativamente baja requerida tradicionalmente para lograr una precisión aceptable cuando utiliza el método de aterrizaje mucho menos avanzado y completamente incontrolable. Ya hemos examinado en detalle el principio general de guiado de los modernos misiles aire-aire. Pero hay un concepto importante que determina en gran medida las tácticas reales del combate aéreo, conocido como zona de destrucción inevitable, zona de no escape, que caracteriza un área específica, muy específica del espacio en relación con el avión atacante, dentro de la cual el objetivo atacado prácticamente no tiene capacidad física real para evadir con éxito un misil que ya le ha sido disparado, independientemente de las maniobras evasivas realizadas por el piloto del avión atacado. La lógica física fundamental de este concepto es que un misil aire-aire moderno, como cualquier otro objeto físico, tiene un suministro objetivamente limitado de su propia energía cinética, determinado principalmente por el suministro de combustible de su propio motor de cohete, así como por la velocidad y altitud iniciales obtenidas en el momento del lanzamiento directo del misil desde el avión atacante. Si el objetivo atacado se encuentra a una distancia relativamente corta del avión atacante en el momento del lanzamiento del misil, el misil retiene una reserva muy significativa de su propia energía cinética durante todo el vuelo posterior hacia el objetivo, lo que le permite seguir de manera efectiva, con un margen significativo de maniobrabilidad, cualquiera de las maniobras evasivas más enérgicas realizadas por el piloto del avión atacado, casi garantizado que alcanzará él
Objetivo, independientemente de la naturaleza específica de tales maniobras evasivas. Sin embargo, a medida que la distancia inicial de lanzamiento del misil aumenta en relación con el objetivo atacado, y también dependiendo de la geometría específica del ataque, por ejemplo, cuando un misil no se lanza estrictamente hacia el objetivo, sino en un cierto ángulo menos favorable, el misil se ve obligado a gastar una parte significativamente mayor de su propio suministro limitado de energía cinética simplemente para alcanzar el objetivo, dejando, en consecuencia, un suministro significativamente menor de energía disponible directamente para maniobras efectivas después de posibles maniobras evasivas del objetivo atacado ya en la sección final de su vuelo, que proporciona potencialmente a un piloto experimentado de un avión atacado una posibilidad real y bastante práctica de evadir con éxito un misil de ataque similar, mucho menos energético, en esta etapa del vuelo. Es por eso que los pilotos de combate modernos, equipados con un sistema a bordo apropiado que muestra el límite aproximado de dicha zona de destrucción, inevitable en relación con la posición relativa actual de su propio avión y un enemigo potencial, se esfuerzan, si es posible, por iniciar el lanzamiento de sus propias armas de misiles desde una distancia que asegure que el objetivo específico que se ataca esté ubicado dentro de esa zona de destrucción inevitable, ya que lanzar un misil desde una distancia mucho mayor, manteniendo formalmente el alcance técnico del misil, aumenta significativamente las posibilidades prácticas reales de que el enemigo atacado tenga éxito. Evadir un misil similar disparado desde una distancia mucho mayor. Este concepto también determina significativamente las tácticas generales de maniobra defensiva del avión atacado. Una respuesta oportuna y rápida directamente al hecho mismo de detectar el lanzamiento de un misil enemigo, cuyos medios técnicos de detección ya hemos discutido en detalle en una de las partes anteriores de este material, a través de una maniobra inmediata y enérgica dirigida a la salida más rápida posible de la zona potencial de destrucción inevitable en relación con un misil atacante específico. A menudo representa una tarea táctica significativamente más realista y prácticamente alcanzable en comparación con un intento de reacción puramente reactiva y tardía. Evasión directamente en la etapa final del vuelo de un misil atacante que ya se acercaba y que aún conservaba una importante reserva de energía. Ya hemos examinado en detalle el principio general del reabastecimiento aéreo utilizando aviones cisterna especializados. Pero existe un concepto alternativo, de escala mucho menor, pero muy valioso en la práctica en determinadas situaciones tácticas, el llamado reabastecimiento de combustible compañero, en el que el papel de un avión cisterna de reabastecimiento de combustible improvisado y de capacidad limitada no lo desempeña un avión cisterna especializado, sino un caza táctico ordinario o un avión de ataque, equipado con un contenedor de reabastecimiento de combustible suspendido especial. Un contenedor externo especializado de este tipo, instalado en uno de los puntos externos de un avión de combate convencional en lugar de armas tradicionales o un tanque de combustible externo, contiene en su interior una versión compacta del equipo de reabastecimiento de combustible, incluido su propio suministro de combustible tomado de los tanques internos del avión de transporte de este contenedor, así como el propio mecanismo de suministro de combustible, implementado, por regla general, utilizando el sistema de manguera flexible con un embudo receptor, discutido anteriormente en detalle, mucho más compacto y técnicamente más simple en comparación con un complejo sistema de brazo rígido que requiere un camión cisterna especializado mucho más grande. Avión para acomodarlo. La ventaja práctica clave de tal concepto radica en una flexibilidad táctica significativamente mayor. Un escuadrón convencional de cazas tácticos, sin tener su propio avión de reabastecimiento de combustible especializado en el marco de una salida de combate específica determinada, tiene sin embargo la oportunidad de llevar a cabo un reabastecimiento de combustible limitado, pero a menudo suficiente para realizar una tarea táctica específica, de uno o más aviones del grupo directamente por uno de los miembros del mismo grupo,
asignado temporalmente y equipado técnicamente adecuadamente para llevar a cabo dicha tarea. Función auxiliar. Este concepto es especialmente valioso en condiciones de portaaviones, donde el número de aviones de reabastecimiento de combustible especializados disponibles está objetivamente muy limitado por el espacio del propio portaaviones, mientras que la capacidad de cualquier caza estándar de tiempo completo basado en portaaviones, si es necesario, de asumir temporalmente la función limitada de repostar aviones vecinos del grupo aumenta significativamente la flexibilidad táctica general de todo el ala aérea sin la necesidad de un avión de reabastecimiento de combustible especializado adicional, que ocupa un espacio valioso en la composición general de un ala aérea ya limitada. Una limitación práctica significativa de tal concepto es el volumen inherentemente significativamente menor de combustible disponible para transferir a través de un contenedor de reabastecimiento de combustible externo compacto, en comparación con el volumen significativamente mayor de combustible disponible a bordo de un avión cisterna dedicado, lo que hace que dicho reabastecimiento de combustible compañero sea una solución efectiva principalmente para un reabastecimiento de combustible relativamente pequeño y limitado, suficiente, por ejemplo, para el regreso seguro de un avión al que le queda combustible significativamente insuficiente al aeródromo adecuado más cercano, pero objetivamente insuficiente para ampliar significativamente el alcance total o la duración del vuelo de todo el grupo de aviones como parte de una operación de combate prolongada. Sin embargo, la posibilidad fundamental de este tipo de reabastecimiento de combustible auxiliar con compañeros sigue siendo una herramienta táctica adicional muy valiosa, que aumenta significativamente la flexibilidad operativa general, y lo que es más importante, la seguridad general de los vuelos de aviación tácticos en una serie de situaciones prácticas específicas en las que el apoyo total de un avión de reabastecimiento de combustible especializado, por una razón u otra, no está disponible en un momento específico de la misión de combate actual. Ya hemos discutido en detalle el papel moderno de los aviones de control y alerta temprana, como los AWACS, para proporcionar información general, conocimiento y coordinación del combate aéreo moderno. Pero mucho antes de la llegada de un sistema de control aéreo técnicamente muy avanzado, la función esencialmente similar de guiar a los cazas interceptores hacia objetivos aéreos enemigos era realizada por un sistema de control terrestre mucho más antiguo, conocido como Sistema de Intercepción Controlada desde Tierra, GCI. El principio de funcionamiento de un sistema tan antiguo se basaba en el uso de estaciones de radar terrestres, estacionarias o, en ciertos casos, relativamente móviles, que monitorean la situación aérea actual dentro de su rango de detección técnica, seguido de la transmisión de voz directa de las instrucciones tácticas correspondientes a la tripulación del caza interceptor de servicio a través de comunicaciones de radio estándar, asegurando la orientación necesaria del interceptor directamente al objetivo aéreo enemigo detectado. El operador de la estación de guía terrestre, observando la posición relativa actual tanto del interceptor como del objetivo enemigo detectado directamente en la pantalla de su propio indicador de radar, transmitió secuencialmente al piloto del interceptor instrucciones de voz precisas sobre el rumbo requerido, la altitud y la velocidad de vuelo, gradualmente, paso a paso, llevando el interceptor a una posición que brindaba la posibilidad de una visión directa o, en el caso de la presencia de equipo a bordo apropiado, una detección de radar independiente del objetivo utilizando los propios medios técnicos del interceptor, suficiente para posteriores ataques de finalización independientes. Un sistema de este tipo, a pesar de su relativa simplicidad técnica en comparación con los sistemas de control aéreo modernos, jugó un papel histórico extremadamente importante, en particular durante las batallas aéreas mencionadas anteriormente en los cielos de Corea, y también, algo más tarde, en el sistema general de defensa aérea de ambos lados opuestos de la Guerra Fría, proporcionando una capacidad crítica para la detección oportuna y la posterior interceptación efectiva de objetivos.
aéreos enemigos potencialmente amenazantes mucho antes de la llegada de sistemas de gestión aérea mucho más avanzados y técnicamente avanzados. Una limitación fundamental significativa de un sistema de guía completamente terrestre de este tipo fue la limitación física objetiva del alcance operativo de las estaciones de radar directamente terrestres, que son significativamente inferiores en su alcance de detección efectivo a los modernos sistemas de vigilancia por radar aerotransportados mucho más avanzados ubicados a una altitud suficientemente alta y, en consecuencia, tienen una visibilidad de radio significativamente mejor en comparación con cualquier estación de radar terrestre, incluso técnicamente muy avanzada, cuyo alcance efectivo de detección de objetivos en vuelo bajo está inevitablemente limitado por sí mismo. La curvatura de la superficie terrestre y las características del terreno específico en el área donde se encuentra dicha estación. Es esta limitación fundamental, junto con el aumento significativo de la complejidad e intensidad del combate aéreo moderno, que requiere un conocimiento de la información mucho más completo, integral y operativo en comparación con las capacidades relativamente limitadas de una estación de guía terrestre separada, la que sirvió como una de las razones clave para la transición posterior a un sistema de control de combate aéreo mucho más avanzado técnicamente basado en aviones especializados de alerta temprana, que ya hemos discutido en detalle anteriormente, aunque ciertos elementos y principios, inicialmente desarrollados precisamente en el marco de un sistema de guía terrestre más antiguo, continúan aplicándose hasta un cierto límite. Hasta cierto punto, en el marco de un sistema de control moderno y mucho más avanzado técnicamente para el combate aéreo moderno. El final de una carrera de vuelo larga, a menudo de muchos años, de un piloto militar va tradicionalmente acompañado de una tradición ceremonial especial, muy firmemente establecida en el entorno de la aviación militar, el llamado vuelo de despedida, vuelo fini, que es el último vuelo oficial de un piloto en particular en un avión de combate inmediatamente antes de su transición final a una posición exclusivamente en tierra o de la finalización completa del servicio militar. Esta tradición, que se originó en las primeras décadas de la formación de la aviación militar como tal, incluye una serie de elementos rituales específicos y altamente simbólicos, que varían en cierta medida según el país específico, la rama de tropas e incluso una unidad específica, pero conservan invariablemente una idea fundamental común, una celebración solemne y emocionalmente significativa de la finalización de una etapa importante de su vida personal y profesional, que a menudo determina una parte importante de la identidad profesional de una persona en particular. El vuelo de despedida en sí, por regla general, incluye ciertos elementos especiales que lo distinguen de un vuelo regular, ordinario de combate o de entrenamiento. A menudo, dicho vuelo incluye un vuelo simbólico sobre algún lugar personalmente significativo para un piloto en particular, ya sea su hogar o, para el personal militar de ciertas ramas del ejército, un vuelo final simbólico sobre el territorio de su propia base aérea a la altitud mínima permitida, atrayendo la atención de una parte importante del personal de la base, que conoce de antemano el próximo vuelo de despedida de un colega respetado en particular. Tras el regreso inmediato y el aterrizaje exitoso del avión pilotado como parte de dicho vuelo de despedida, tradicionalmente sigue una ceremonia ritual especial, muy colorida y a menudo bastante ruidosa directamente en el lugar de estacionamiento del avión. Sus compañeros soldados, a menudo entre ellos una parte importante del personal de la unidad, vierten agua de mangueras o cubos especialmente preparados sobre el piloto que acaba de salir de la cabina, lo que simboliza una especie de lavado ritual con motivo de una transición de vida significativa e importante, en muchos aspectos similar en su función simbólica a otros profesionales. Rituales de este tipo, muy extendidos en una amplia variedad de comunidades profesionales no directamente relacionadas con la aviación militar. Un elemento adicional significativo de tal tradición es a menudo la posterior presentación ceremonial de una
determinada insignia memorable o un regalo simbólico de los colegas al piloto que termina su carrera de vuelo, así como, a menudo, discursos y brindis solemnes de los colegas y el mando de la unidad, a menudo con una buena cantidad de humor específico característico del entorno de la aviación militar. Discursos y brindis, que marcan logros y episodios específicos y más memorables de la larga carrera de vuelo del piloto que termina su servicio. Esta tradición, profundamente arraigada en la cultura de la aviación militar, junto con otros elementos de esta cultura profesional específica ya discutidos en detalle, emblemas de escuadrón, distintivos de llamada personales y un código especializado de brevedad en las comunicaciones por radio, demuestra claramente ese tejido social y emocional especial y muy fuerte de la comunidad profesional de pilotos militares, donde los hitos importantes de la vida y la carrera se celebran tradicionalmente a través de rituales especiales y profundamente simbólicos, que van significativamente más allá del procedimiento oficial puramente formal para completar el servicio militar o pasar a una nueva posición. Ya hemos mencionado repetidamente la amenaza fisiológica general de la despresurización de la cabina de un avión a gran altura en el contexto de diversos aspectos de los vuelos a gran altura. Pero el fenómeno específico, muy específico de una pérdida repentina y rápida de presión en una cabina de avión presurizada, la llamada descompresión explosiva o descompresión rápida, merece una consideración separada y más detallada precisamente como un fenómeno físico y fisiológico independiente. La descompresión explosiva se produce en una situación en la que la carcasa presurizada de la cabina de un avión, que mantiene una presión interna significativamente mayor en comparación con la atmósfera mucho más enrarecida, del exterior a grandes altitudes de vuelo, de repente, casi instantáneamente, pierde su propia estanqueidad debido a daños mecánicos graves, por ejemplo, como resultado de daños de combate en el fuselaje, destrucción estructural del acristalamiento de la cabina u otros daños estructurales graves similares en sus consecuencias. Los procesos físicos que ocurren en tal situación se desarrollan a una velocidad excepcional, a menudo apenas percibida por la conciencia humana. Una diferencia significativa de presión entre el volumen interno de la cabina y la atmósfera externa, mucho más enrarecida, conduce a una liberación rápida y explosiva de aire desde la cabina hacia el exterior, a menudo acompañada de un poderoso flujo de aire de corta duración, físicamente capaz de desgarrar objetos sueltos ubicados dentro de la cabina e incluso, en algunos casos más graves, representando un peligro físico inmediato para las personas en la cabina. Una consecuencia igualmente significativa, y a menudo más insidiosa, de una descompresión tan rápida es la caída brusca y casi instantánea de la temperatura dentro de la cabina, causada por el efecto termodinámico de la expansión adiabática del gas, conocido por la física general. El aire, que se expande rápidamente debido a una caída brusca de la presión, se enfría con la misma rapidez, lo que puede provocar una caída de la temperatura dentro de la cabina de decenas de grados literalmente en una fracción de segundo, creando una amenaza fisiológica grave adicional para las personas que se encuentran dentro, además de la amenaza directa ya mencionada anteriormente de falta de oxígeno debido a una fuerte caída de la presión como tal. Es la perspectiva de una descompresión tan rápida y potencialmente mortal lo que explica la necesidad, discutida anteriormente en detalle, de usar constantemente máscaras de oxígeno o, en el caso de oficiales de reconocimiento de gran altitud como U-2 y Blackbeard, trajes espaciales de gran altitud, ya que el tiempo objetivamente disponible para una persona para una reacción efectiva a una situación de emergencia que se desarrolla tan rápidamente, en ausencia de tal protección constante, se puede calcular literalmente en cuestión de segundos, objetivamente insuficiente para una reacción consciente y decidida sin equipo de protección previamente aplicado. Los aviones militares modernos están diseñados estructuralmente teniendo en cuenta la posibilidad fundamental de tal situación de emergencia, incluidas ciertas soluciones técnicas destinadas a minimizar las consecuencias físicas más graves y potencialmente traumáticas del momento mismo de la descompresión rápida,
así como sistemas automáticos que envían inmediatamente una señal de emergencia adecuada a la tripulación. A menudo, inician automáticamente el suministro de oxígeno adicional a través del sistema de suministro de oxígeno discutido anteriormente inmediatamente en el momento en que los sensores a bordo detectan una caída de presión de emergencia tan brusca dentro de la cabina, lo que aumenta significativamente las posibilidades reales de la tripulación de superar con éxito dicha situación. Una situación de emergencia objetivamente muy peligrosa y que evoluciona rápidamente. Ya hemos examinado en detalle tanto el principio general de la designación de objetivos láser como el papel de los contenedores de puntería modernos en la orientación independiente de las armas a bordo de un avión en particular. Pero también existe un concepto muy valioso en determinadas situaciones tácticas, la llamada designación de objetivos láser de compañeros, en la que un avión realiza la designación directa del objetivo con láser de un objetivo terrestre determinado, mientras que el uso real de armas guiadas por láser se lleva a cabo por un avión independiente, fundamentalmente diferente. El valor táctico práctico de tal división de funciones entre dos aviones diferentes es muy significativo en una serie de situaciones de combate específicas. Por ejemplo, un avión que realiza directamente la designación de un objetivo terrestre específico con láser a largo plazo, se ve obligado durante un tiempo determinado, a veces muy significativo, a mantener una posición bastante estable y predecible en relación con este objetivo, lo que garantiza la precisión necesaria de la iluminación láser continua, lo que potencialmente hace que dicho avión designador de objetivos sea mucho más vulnerable a una posible contraataque de los sistemas de defensa aérea terrestres enemigos en comparación con una trayectoria de vuelo mucho más maniobrable y menos predecible de un avión que realiza directamente el lanzamiento de la munición guiada. La división de tales funciones entre dos aviones diferentes permite, en consecuencia, optimizar las tácticas de cada uno de ellos para una tarea específica y específica. Un avión designador de objetivos puede, por ejemplo, permanecer a una distancia o altitud relativamente segura que sea óptima precisamente para una sujeción estable y a largo plazo del rayo láser sobre el objetivo, mientras que el avión de ataque tiene la oportunidad de usar sus propias armas utilizando una táctica de aproximación mucho más flexible y menos predecible, minimizando su propia vulnerabilidad a una posible oposición del lado defensor. Otro escenario muy valioso desde el punto de vista práctico para la aplicación de tal concepto es una situación en la que un avión de ataque específico, por una razón u otra, no tiene su propio equipo de designación de objetivos láser a bordo necesario para apuntar de forma independiente a las municiones guiadas por láser que tiene a bordo, pero es capaz de usar eficazmente tales armas siempre que la iluminación láser externa del objetivo sea proporcionada por otro avión del grupo que tenga el equipo especializado necesario adecuado. Técnicamente, dicha interacción requiere un trabajo coordinado extremadamente preciso de ambas tripulaciones involucradas, incluida la coordinación precisa del momento específico y la duración de la iluminación láser requerida del objetivo en relación con el momento del lanzamiento real de la munición guiada por otra aeronave, así como la coincidencia obligatoria del código de frecuencia de codificación de radiación láser especial, utilizado por la aeronave designadora del objetivo con el código con el que está configurado el cabezal de referencia de la munición guiada específica utilizada, lo que requiere una coordinación previa y precisa de este parámetro técnico entre las tripulaciones de ambas aeronaves involucradas en dicha articulación. Operación en la etapa de planificación preliminar de una misión de combate específica. Tal concepto de distribución flexible y tácticamente adaptable de las funciones de designación de objetivos y uso directo de armas entre diferentes aviones de un solo grupo táctico demuestra claramente el principio general característico de la aviación militar moderna del uso más efectivo de todo el conjunto de capacidades técnicas disponibles de todo el grupo en su conjunto, en lugar del requisito rígido e inflexible de la presencia obligatoria de una gama completa de todas las capacidades técnicas necesarias a bordo de cada avión operativo individual y aislado.
lo que aumenta significativamente la flexibilidad táctica general y la efectividad del uso de combate. Conjunto de la aviación táctica moderna. Cada detalle, cada solución técnica, cada tradición profesional que hemos examinado continúa confirmando la misma idea fundamental. Detrás de la impresionante apariencia de un avión de combate moderno hay invariablemente una cantidad colosal de pensamiento, de ingeniería, experiencia práctica e ingenio humano, gran parte de los cuales permanecen ocultos a los ojos de un observador externo, pero de los cuales, sin embargo, depende más directamente la efectividad y seguridad real de la aviación militar moderna.